Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos como tema para nuestra clase lo que es las placas bases de una PC. La placa base, también conocida como la placa del sistema o placa principal, se la conoce como la médula del equipo, como se muestra en la figura que vemos ahí en pantalla. Una placa base es un conjunto de circuitos impresos que contiene los buses o las rutas eléctricas que se interconectan, los componentes electrónicos. Estos componentes se pueden soldar directamente a la placa base o se pueden agregar mediante socket, ranuras de expansión y puertos. Podemos ver en la gráfica que la placa base es uno de los elementos principales de la computadora, es quien acoge o interconecta la mayoría de componentes externos de una computadora. Aquí en la gráfica les muestro una placa base con sus componentes incorporados que permiten acoger a diversos componentes externos de la computadora. Es decir, de aquí va la conexión para los parlantes, para los mouse, para los puertos USB. También acoge el microprocesador, las memorias RAM, etc. A continuación les presento los componentes de la placa base. Dentro de los componentes principales están enlistados los siguientes: unidad de procesamiento central o CPU. Esta se la considera como el cerebro del equipo. También están las memorias de acceso aleatorio o memorias RAM, que cumplen con la ubicación temporal para almacenar datos y aplicaciones. También existen las ranuras de expansión, que son las que se van a encargar de brindar ubicaciones para conectar componentes adicionales a una computadora. Estos tres componentes que acabo de mencionar pues tienen su función principal dentro de lo que es el funcionamiento de una computadora. Están acogidas por la placa base y tienen su función fundamental dentro del equipo. Están conjugadas dentro de un círculo principal en lo que concierne al funcionamiento óptimo de un computador. También tenemos como componente de la placa base el conjunto de chips. Constan de circuitos integrados en la placa base que controlan la manera en que el hardware del sistema interactúa con la CPU y la placa base. Además, establece cuánta memoria se puede agregar a una placa base y el tipo de conectores de dicha placa. También constan los chips de sistema básico de entrada y salida o BIOS e interfaz de firmware unificada extensible. Para su conocimiento, la BIOS se utiliza para ayudar a arrancar el equipo y administrar el flujo de datos entre la unidad del disco duro, la tarjeta de video, el teclado, el mouse y otros componentes. BIOS se ha mejorado con UEFI, ya que UEFI especifica una interfaz de software diferente para los servicios de arranque y tiempo de ejecución, pero aún depende de la BIOS tradicional para la configuración del sistema, la prueba automática de encendido post y la configuración. En esta otra gráfica tenemos las conexiones de la placa madre o la placa base, que son las ranuras de RAM. Están los USB internos, conjunto de chips, están los chips de BIOS o UEFI, están las ranuras de expansión, como ven ahí en la gráfica señalada, y también está el socket del CPU o microprocesador. Sí, son los componentes señalados ahí que cumplen, como lo indiqué, pues su función principal dentro del conjunto a lo que se refiere en el funcionamiento óptimo del computador. En las siguientes figuras les voy a mostrar algunos conectores importantes adicionales. Conectores, pues cabe señalar y recalcar que están
dentro de la placa base, que son los conectores SATA. Son de interfaz de unidad de disco duro que se utilizan para conectar unidades ópticas. También tenemos los conectores IDE, que es una interfaz estándar más antigua para conectar unidades de disco duros a la placa base. Estos son conectores que anteriormente se utilizaban en las placas versiones anteriores. También están los conectores de USB interno, que son pues los que se utilizan para conectar las memorias USB. Estos conectores tienen 19 pines para conectar los puertos USB. En la siguiente gráfica está detallado a manera esquemática las conexiones de los componentes de la placa base. Como podemos apreciar, está el CPU, están puentes norte, están los conectores de memoria RAM, están las ranuras de adaptadores gráficas PCI Express, están los conectores para discos duros, puertos sur, la BIOS, teclados, mouse y USB, están las ranuras PCI de 32 bits y las ranuras PCI de 64 bits. ¿Sí? Son los componentes que están graficados dentro de lo que consiste la placa base. A continuación tenemos los factores de forma de placa base. Dentro del factor de forma de placa base se refiere al tamaño y forma de la placa. También describe la disposición física de los distintos componentes y los dispositivos en la placa base. Hubo muchas variaciones en lo que concierne a las placas bases desarrolladas a lo largo de los años. Existen 3 factores de forma comunes para las placas base. Dentro de ellas está la tecnología avanzada extendida, o ATX. Este es un factor de forma más común de las placas bases. El gabinete de ATX alberga los puertos integrados de entrada y salida en la placa base de ATX estándar. La fuente de alimentación de la ATX se conecta a la placa base mediante un conector único de 20 pines. Dentro de los factores de forma de la placa base también están los micro ATX. Es un factor de forma más pequeño que está diseñado para proporcionar compatibilidad con versiones anteriores de la ATX. La placa micro ATX a menudo utilizan el mismo conjunto de chips de puente norte y de puente sur y los mismos conectores de energía que las placas de ATX en tamaño normal. Por lo tanto, pueden utilizar muchos de los mismos componentes, generalmente las placas micro ATX. También está la ITX. En este caso, el factor de forma ITX adquirió popularidad debido a que es un componente muy pequeño. Existen muchos tipos de placas base ITX. Sin embargo, la mini ITX es una de las más populares. El factor de forma mini ITX utiliza muy poca potencia, por lo que no se necesitan ventiladores para mantenerlos refrigerados. Es importante hacer un recorrido por los componentes que integran la placa base. Es por eso que en este momento vamos a iniciar a hacer ese recorrido con el primer componente, que es una CPU. La unidad de procesamiento central, CPU, es responsable de interpretar y ejecutar los comandos. Controla las instrucciones desde otro hardware del equipo como teclado y software. La CPU interpreta las instrucciones y envía la información al monitor o realiza las tareas solicitadas. Dentro de lo que se conoce por la CPU, es un pequeño microchip que reside dentro de un paquete de CPU. A menudo, el paquete de CPU se conoce como CPU, que tienen distintos factores de forma y cada estilo requiere un socket particular en la placa base. Entre los fabricantes de CPU más conocidos incluyen el Intel y el AMD. En este caso, como conocemos, pues la CPU sería quien realiza todas las instrucciones que el usuario emite al computador.
es el cerebro el encargado de transmitir las acciones a realizar emitidas por el usuario. El socket de la CPU es la conexión entre la placa base y el procesador. Los paquetes de procesadores y sockets de CPU modernos se basan en las siguientes arquitecturas. Están la matriz de pines en cuadrícula, que son PGA, es lo que muestra en la figura 1. En la arquitectura de la PGA, los pines se encuentran en la parte inferior del paquete de procesadores, que se insertan en el socket de la CPU de la placa base mediante la fuerza de inserción 0. La CIF se refiere a la cantidad de fuerzas que necesita para instalar una CPU en el socket o la ranura de la placa base. A lo que microprocesador se refiere, también está la interfaz de conexión a nivel físico o LGA, que muestra la figura 2. Es una arquitectura de LGA. Los pines se encuentran en este caso en el socket y no en el procesador, como vimos en la gráfica anterior. De mi parte, pues jóvenes, espero haber llegado con este tema, espero haber despejado ciertas inquietudes sobre estos temas mencionados. Pues les agradezco por la atención prestada. Muy bien, queridos estudiantes, pues una vez concluido la exposición sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, sobre las placas bases, a continuación les voy a dejar un video retroalimentando nuestro tema visto el día de hoy. Prestar mucha atención. Y en la siguiente clase vamos a estar conversando sobre el video proyectado el día de hoy. La placa base, también conocida como placa madre, es el elemento principal del ordenador y hace que todos sus componentes funcionen en equipo. Está hecha de material sintético, formada por un circuito impreso, en la que se halla un conjunto de chips y se coloca dentro de una caja que por lo general está hecha de chapa. Las placas base necesitan tener dimensiones compatibles con las cajas que las contienen, así que, a lo largo del tiempo, han ido cambiando de orientación y tamaño. El formato más popular es el ATX. Fueron introducidas por Intel en 1995 y ofrecen más ventajas, como una mejor disposición de sus componentes, mejor refrigeración y unos cables más cortos. A continuación, hablaremos de los componentes y su posición en la placa base. El zócalo es el conector en el que se inserta el microprocesador o CPU. Los primeros microprocesadores se soldaban a la placa base o se insertaban en el zócalo y no se podían sacar, pero ahora es fácil cambiarlo ya que el zócalo dispone de una palanca que permite introducirlo y extraerlo sin hacer presión, lo que evita que se puedan doblar las patillas. El microprocesador es el cerebro del ordenador, ya que se encarga de ejecutar todos los programas. Las marcas más usadas son Intel y AMD, y existen multitud de categorías y modalidades que se ajustan a las necesidades específicas de cada equipo. La BIOS, o sistema básico, de entrada y salida, es la encargada de que el software reconozca el hardware, es decir, es la responsable de comunicar al ordenador los componentes físicos que tiene, como por ejemplo el monitor, el teclado o el ratón. Si detecta algún fallo, avisa mediante un mensaje en la pantalla, con pitidos de alarma o con indicadores luminosos. Al encenderse el ordenador, la información de la BIOS, como la versión o el fabricante, se muestra en la pantalla del monitor, pero es difícil de verla, ya que aparece durante muy pocos segundos. Ranuras de memoria. Son los conectores donde se instala la memoria principal del ordenador, llamada RAM, o memoria de trabajo. Estas ranuras se agrupan en bancos de 1, 2, 4 o 6 zócalos, están numerados y normalmente se colocan abriendo los sujetadores, ubicados en cada extremo de la ranura. La RAM es la memoria principal del ordenador, que se puede leer y escribir con rapidez. Es volátil, así que pierde sus datos al apagar el ordenador. Su tamaño se mide en megabytes o gigabytes. El chipset es un conjunto de circuitos lógicos que ayudan a que el procesador y los componentes del ordenador se comuniquen con los dispositivos conectados a la placa base y los controlen. Existe un chipset norte y un chipset sur. El norte controla el microprocesador, la memoria RAM y el puerto de la tarjeta de vídeo. Además, está conectado al chipset sur, que se encarga de controlar la tarjeta de audio y de red, los conectores USB, el teclado, los lectores de CD y DVD, y las tarjetas de expansión. Los slots
son las ranuras donde se introducen las tarjetas de expansión. En una placa base actual podemos encontrar ranuras PCI y otras más rápidas llamadas PCI Express. Generalmente, las placas base cuentan con al menos 2 o 3 ranuras PCI. Las tarjetas de expansión sirven para ampliar las capacidades de un ordenador. Por ejemplo, podemos encontrar tarjetas de sonido pudiendo usar altavoces, auriculares y micrófonos. Tarjetas de video para conectar monitores o televisores, y las tarjetas de red, en las que se puede conectar otros ordenadores. Conectores internos. Son los conectores para dispositivos internos. Los más importantes son el puerto ID o SATA. Controlan los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros o los lectores y regrabadores de CD y DVD. Los puertos USB adicionales que aparecen en la parte frontal de la caja, y los puertos para los indicadores del panel frontal de la caja, como el botón de encendido, el de reiniciar, y las luces que indican la actividad del disco duro o la alimentación del ordenador. Conectores externos. Sirven para conectar los dispositivos externos. Algunos de los más comunes son los puertos PS2, sirven para conectar el teclado o el ratón. Los puertos serie para conectar los dispositivos antiguos. Los paralelos sirven para conectar las impresoras. Los puertos USB para conectar los distintos periféricos. El 1.0 y 2.0 son de color negro y la versión más rápida 3.0 se presenta en color azul. Los conectores RJ45 sirven para conectarse a una red informática. Los conectores VGA, HDMI o DVI son para la conexión del monitor del ordenador. Y los conectores de audio sirven para conectar altavoces, micrófonos o auriculares. Conectores de energía. Sirven para conectar los cables de la fuente de alimentación a la placa base. De esta manera, la placa base suministrará la corriente a los componentes que se conectan a ella. La pila, o batería. Gracias a ella, se puede almacenar la configuración del sistema usada durante el arranque del ordenador, como la fecha, la hora, los parámetros de la BIOS, etc. En resumen, se encarga de conservar la información de la BIOS cuando el ordenador está apagado. El último componente del que hablaremos es el ventilador. Es un componente fundamental para mantener la temperatura operativa adecuada en el ordenador, optimizando así el rendimiento del sistema. Se coloca encima del microprocesador, ya que este es el componente que más calor desprende. Si un ordenador se reinicia continuamente es muy probable que no esté bien refrigerado, así que sería necesario cambiar el ventilador por otro más potente. Esto es todo, muchas gracias por ver el vídeo, y hasta la próxima.